Nuevo episodio de Ferroweb Podcast con Nicolás González Casillo, Sebastián Martín y Lucas Pombo. Fecha 17, Almagro. Hola verdolagas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta fecha 17 de nuestro Ferroweb Podcast. Un partido apático, sin ideas y con un fin de ciclo. Ferro cayó con Almagro 2-1. Osela presentó la de renuncia y ya no es más el entrenador de Ferro. Apenas una ronda con un Ferro en mitad de tabla, lejos o cerca. Bueno, el análisis puede ser amplio. En los puntos, cerca. En el forma de juego, dudoso. Un partido, la verdad es que estuvimos cerca solamente porque nos permitió el rival, porque si pisaba el acelerador daba la sensación que podía terminar en una tragedia en Caballito. Perdió el invicto, lo único que sostenía este ciclo. Le doy la bienvenida a Lucas Pombo, le doy la bienvenida a Seba Martín para analizar básicamente lo que fue este pequeño ciclo de Diego Osela como entrenador. Hola Nico, hola Seba, ¿cómo están? Bueno, sí, la verdad que este podcast, en lugar de analizar lo que pasó en la fecha, creemos que tiene que ver más que ver con lo que pasó en esta primera ronda, porque si bien continúa el campeonato, lo real es que hoy se cierra un ciclo, se cierra la primera vuelta, como decíamos, y la verdad que fue una montaña rusa de sensaciones, porque hemos tenido momentos donde pensábamos que el equipo arrancaba, momentos que pensábamos que no estaba a la altura de la circunstancia, y si se quiere, se va Osela, el balance que se puede hacer es que deja un equipo que no lo deja completamente alejado de la pelea, pero que bueno, en términos de resultados, ¿no? Pero bueno, futbolísticamente no podíamos saber cuál era el verdadero perfil de este equipo, con lo cual, si bien cuando se va un técnico siempre queda la última sensación del último partido, es raro que un técnico se vaya ganando, son excepciones las que sucede eso, queda la sensación de que nunca encontró el equipo. Fueron pocos los momentos en que se le vio algo positivo como para agarrarnos. De hecho, lo hemos dicho en algún podcast como diciendo, bueno, encontramos algo el equipo que puede andar. Bueno, el balance al margen de los números es que son más las veces que nos quedamos con la sensación, con el gusto a poco, que con la idea de que el equipo tenía algún concepto, algún argumento para estar en el lote de los de arriba. Así que me parece que su pedido de renuncia y su aceptación se dan en un momento justo, y que me parece que es el momento de que Ferro renueve la idea de lo que va a querer hacer y para qué va a estar este equipo de acá al final del campeonato. ¿Cómo están, muchachos? Hoy me dio la impresión, me tocó cubrir el partido desde la cancha y obviamente por todo el contexto que vivimos estaba vacía, sin gente, y pensaba cómo sería este ciclo con la gente en la cancha, cuánto más hubiese durado o cuánto menos. Y siento que más allá de la lejanía que ya tiene el fútbol y este plantel con la gente, no en el sentido, o sea, me refiero a la lejanía por la que la gente no puede ir a la cancha, siento que jamás traspasó la tele, jamás traspasó la pantalla, nunca pudo generarle algo en la hinchada, un sentido de vos decir, bueno, confío en este equipo, siento que tiene algo para demostrarme, más allá de que a veces por algunas rachas los resultados se daban o no estaba tan lejos Ferro, no está tan lejos Ferro, siento que nunca hubo nunca se representó de esa manera, nunca lo sintió tanto el hincha, y siento que también si uno se pone a analizar cómo fue el inicio de este ciclo, Osela llega entre un sinfín de nombres, medio a las apuradas porque el torneo arrancaba, tuvo un mercado de pases muy, muy apurado, muchos refuerzos a último momento, eso también repercute y lo habló muchas veces Osela hasta con nosotros, de que el trabajo, se hacía más corto. Pero siento que aún así es como que las cosas empezaron a hacer más de un principio y más allá de que algunas cosas sí se fueron corrigiendo y que hay ciertas cosas para destacarle o para rescatarle, el ciclo en sí fue medio sucio, no bien hecho, no bien realizado, y creo que también se da por ahí la salida de Osela y las formas sobre todo.
Esto que dice Seba es fantástico, hacerse esta pregunta de qué hubiese sido Docela si hubiese habido público. Y la verdad, esta pregunta para mí nos vuelve a la conclusión que anticipaba en mi primera intervención. Qué sensación rara, porque hoy recién es el primer partido que Osela pierde de local. Entonces, si el público de Ferro hubiese estado en la cancha, hubiese visto la mayor cantidad de triunfos de Ferro, algunos empates, y aún así en algunos empates una sensación mala, como fue el empate mala desde el resultado con Defensores de Belgrano, pero algunos empates chatos también, incluso algunos triunfos que no merecíamos ganar y ganamos, en el caso se me ocurre decir, el de Barraca Central porque fue con empuje sobre el final, y el de Rafaela donde en realidad metimos un pelotazo y después nos defendimos. Entonces, tenés una variedad de sensaciones en cada uno de los partidos. O sea, te puedo nombrar un partido para cada sensación. Un partido donde digas, che, empatamos, es una cagada el resultado, pero la verdad no jugamos mal como Defensores de Belgrano. Partidos que los ganamos con contundencia. Partidos que ganamos 2-0, que se puede decir con contundencia, pero como con Morón, que hasta el minuto 30 podríamos haber estado perdiendo 2-0. Es tan irregular y podés ver 7.000 perfiles diferentes de este equipo. Y esa irregularidad creo que es lo que le termina condenando a Osela, porque te desconcierta, porque decís, ¿cuál es el verdadero equipo? De visitante parecía que era todo un desastre, te cosecha 2 victorias, partidos que parecían que estaban pero servidísimos, como en Instituto, que vas ganando 2-0 y después te empata, pero te merecieron hacer 4 goles. Es rarísimo el ciclo para analizar de por sí. Aún así considero que si el técnico presenta la renuncia es porque evidentemente no está encontrando argumentos propios para decir, bueno, yo tengo herramientas para sacarlo adelante. Tampoco uno sabe cuáles son las internas y dado que hay un grupo empresario trabajando en Ferro, hay que ver cómo opera eso y saber Osela qué percepción tiene de qué acompañamiento puede tener o no, algo que no vamos a saber. Pero es rarísimo, esta irregularidad te deja 7 Ferros diferentes que puedes analizar. Una cosa que marcó Seba muy bien, muy atinado para mí, es lo del feeling entre el equipo y el hincha. No porque el equipo no haya transmitido por momentos algo que, digamos, puede generar algo distinto. De hecho, creo que el hincha sostiene que a pesar de los malos resultados, este equipo es el más competitivo que tiene desde hace mucho tiempo. No así Osela con la gente. Creo que desde su arranque ha sido muy criticado por hincha Ferro. Incluso nosotros hemos sido muy criticados por intentar encontrar aspectos positivos ante ciertos resultados que no se dieron, como el partido con Defensores. A eso quería ir, Nico, a eso quería ir. Sí, perdón la interrupción, pero no, por favor. En este último que estás diciendo de cómo la gente incluso se puede llegar a enojar con nosotros, tenés que somos hinchas, un medio partidario, y que no tenemos más intereses que el bien de Ferro. Te das cuenta que medir la intensidad del hincha por redes sociales incluso, porque creo que lo más genuino puede pasar en la cancha y es lo que no tenemos, ¿sí? Eso me interesa. Las personas que van a la cancha y que de golpe se puede generar una silbatina, un malestar, pero medirlo en términos de redes sociales, podemos cometer el error de pensar que ahí hay una estadística de algo y lo real que el intenso enojado en las redes sociales hace mucho más ruido que persona que capaz tienen un criterio analítico un poco más profundo que el resultado en sí. Sí, obviamente siempre la tendencia es a expresar el disconformismo a cualquier otro aspecto positivo. Creo que igual muchas veces la gente ha opinado con certeza y otros también, como los hay de gente que solamente se había emperrado con que Osela no podía ser el técnico de Ferro, y lo respeto, pero creo que por lo menos yo, si bien tenía mis dudas cuando llegó el ahora ex técnico de Oeste, post charla, aquel mano a mano me había quedado con muy buenas sensaciones. De hecho, los primeros partidos post charla de esas habían sido muy interesantes, y después se dio el famoso bajón esto de 4 partidos donde Ferro jugó muy mal, por ejemplo con San Telmo, donde mereció ganar aunque no jugó bien con Dálmine de local. Creo que ese es uno de los partidos donde tranquilamente la gente podría haber tenido esa famosa silbatina de la que hablás, Lucas, y no pudo salir. Y me parece que el ciclo de Diego Osela con gente
dentro del campo, dentro de las tribunas, habría sido mucho más efímero, mucho más corto. Algo más que quisiera agregar es que el ciclo también, cualquier cosa en realidad siempre tiene un contexto alrededor, y siento que el desagrado que quizás tenga el hincha con el ciclo Osela se da por un contexto en el cómo llegó y también en el transcurso. ¿A qué me refiero? Jorge Cordon estaba muy identificado con el equipo, con el club, con la gente, era muy querido. Se fue de una manera un cuanto desordenada, injusta para algunos, para mí al menos. Y Diego también llega, no tanto por él personalmente, pero sí llega en un momento donde llega un grupo empresario, donde si es un gerenciamiento, si no es un gerenciamiento, si simplemente es una ayuda, bueno, lo que fuera que hay con Bragarnik. También llega, es como que hay una distancia también con eso que hace que él ya se lo miraba mal desde un principio a Diego. Personalmente nunca le tuve mucha ficha ni fe a este ciclo, no consideraba que sea un acierto, más allá de que coincido con Nico de que después de la charla le rescaté muchas cosas a Diego, no tanto de su forma de jugar o de plantear los partidos, pero sí de entender cómo ver las cosas. Él se mostró siempre muy sincero, muy autocrítico, y eso creo que hay que valorarlo. Y siento que esto del contexto un poco explica también por qué este desagrado del hincha con Osela. Siento que, para ponerlo con otras palabras, si Osela fuese el técnico de otro club que no está en ese contexto que está Ferro de urgencia de tener que sobresalir sí o sí y de destacar sí o sí en este campeonato, seguramente Osela seguiría siendo el entrenador en la segunda rueda, porque si vos vas a la tabla no estás tan alejado, pero Ferro, por el contexto justamente que hay, te exige algo más. Y bueno, Seba, en ese sentido, me sacaste las palabras de la boca, porque la verdad que iba a intervenir, y lo que quería decir era esto. Osela, nosotros tuvimos la posibilidad de charlar, lo vieron todos, aceptó estas reglas de juego. Él no renegaba esto que decís vos. En este club venía con estas condiciones. Y eso habla de una transparencia, donde nunca puso argumentos. Hay que valorarlo esto, porque no es común en el fútbol. No ponía excusas ante la derrota, o no ponía excusas para decir no, el trabajo a largo plazo, y mucho humo que se suele usar en los técnicos para no reconocer los déficits que uno tiene. Eso hay que reconocérselo porque no es menor, y hemos tenido casos como Radaeli, que fue un espanto en Ferro, que encima se quejaba del plazo y hasta se fue diciendo que Ferro era una locura a la gente, que no entendía lo que sucedía. Osela no se metió en esa, lo cual para mí es una virtud. Hay que decirlo esto también. No te metas con eso, Lucas, que después llama por teléfono para quejarse, y no le podemos llamar ni aunque dirija al Manchester United. Así que se enoja el pibe Rada. El pibe Rada se enoja. Sí, tengamos cuidado. Yo creo que lo que sí es necesario en cualquier caso, y si bien Bragarnik llega a Ferro con lo que fue el modelo Defensa y Justicia y con esos pergaminos, también tiene los malos Bragarnik, O sea, hay ejemplos que yo te puedo poner. En San Lorenzo no lo quieren ni ver. Es una realidad eso. Pero bueno, si vamos a tomar el buen ejemplo de Bragarnik o de su grupo empresario, es el caso de Defensa y Justicia, hay una coherencia de técnicos a lo largo de toda su estadía. Quiero creer que esto se va a respetar en Ferro y que no van a llamar un técnico que esté en las antípodas de... Lo que pasa es que Osela tampoco era fácil de clasificar. Y entonces, ¿qué podemos pensar que es un perfil parecido al de Osela? Es raro, pero bueno, yo lo que debería tener Ferro en todo caso es una línea y decir, bueno, vamos a empezar a respetar esto, porque aunque no se nos dé este año, que yo quiero y creo que el objetivo es que se dé este año, bueno, ser consecuente a lo largo del tiempo, porque ahí se pueden ver resultados. Llegamos al final. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Seba. Nos reencontramos la fecha que viene con un nuevo Ferro Podcast.